también dejamos este lugar en tus manos, pidiéndote, Padre bendito, que seas tú el que a partir de esta hora tomes el control y que todo lo que se haga conforme a tu santa voluntad. Y así lo hacemos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanos, ocupen sus lugares. Amén. Pues vamos a iniciar en esta hora, mis hermanos, con esta segunda parte de este tema, la gran tribulación. Amén. Vamos a iniciar en esta hora con esta segunda parte de este tema, que es la gran tribulación. ¿O qué es la gran tribulación? Ya lo vimos en la primera parte. ¿Qué es la gran tribulación? Empezamos a analizar este tema y empezamos a ver qué es la gran tribulación. Ahora vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 7. ¿Estamos ahí? Amén. Amén, dice de esta manera. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado, ¿qué dice? No te agradaron. Entonces dije: he aquí me vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. ¿De qué está hablando ahí el libro de Hebreos? De la ley ceremonial que venía trayendo el pueblo de Israel, efectuando el pueblo de Israel una ley ceremonial de qué? De sacrificios, de holocaustos ante Dios. Pero dice en el verso 5: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. ¿De quién está hablando? Mas me preparaste cuerpo. Punto y seguido. Holocaustos y expiaciones por el pecado, dice, no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí está hablando de la ley ceremonial que se venía haciendo, pero está hablando que eso, dice, no le agradó a nuestro Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en esta parte de Hebreos está dando a entender que dentro de la ley ceremonial ya venía profetizado nuestro Señor Jesucristo. Dentro de esta ley ceremonial ya venía profetizado nuestro Señor Jesucristo. Y esto que está mencionando Pablo a los hebreos, está hablando de que nuestro Señor Jesucristo dijo, fueron palabras de él, y dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿entrando quién? Cristo en el mundo. Cuando vino a esta tierra por entrar, dice, por lo cual entrando él en el mundo, dice. Ahí no está hablando directamente nuestro Señor Jesucristo, sino está hablando Pablo a los hebreos. Por eso no viene en rojo, porque es Pablo que está repitiendo las palabras. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios dice, ahí lo que está diciendo Pablo, que nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, ofrendas, sacrificios no te agradaron. Entonces me preparaste un cuerpo, me preparaste cuerpo. Ahora, holocaustos y expiaciones por el pecado tampoco te agradaron. Punto. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios. ¿Este quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él se puso como ¿qué? Como sacrificio, como cordero. Entonces dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, en el libro de los profetas ya estaba escrito nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice: no te agradaron, dice, sacrificio y ofrenda, holocaustos
dice, y expiaciones por el pecado tampoco te agradaron. Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito, de mí. O sea que en la ley ceremonial ya estaba profetizado nuestro Señor Jesucristo. Ya venía profetizado nuestro Señor Jesucristo en la ley ceremonial. Amén. O sea, ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él ya sabía que a Dios, dice, no le agradaron ¿qué? Sacrificios y ofrendas, y tampoco, dice, le agradaron holocaustos y expiaciones por el pecado. Todo lo que hacía el pueblo de Israel, lo que ofrecía sacrificio y todo, dice, no le agradó. Lo hacían, pero a Dios no le agradó. Nuestro Señor Jesucristo ya lo sabía. Ella sabía que iba a venir a morir por el pueblo. Por eso dice, me preparaste cuerpo. Y yo dije, he aquí, vengo para hacer tu voluntad. En el libro de la ley, en la ley ceremonial ya venía profetizado nuestro Señor Jesucristo. Ya venía profetizado. O sea que Él iba a ser ¿qué? El Cordero. Él iba a ser el que iba a ser sacrificado para morir por el mundo, para morir por el pueblo, por su pueblo, tanto el pueblo de Israel como el pueblo que somos todos y cada uno de nosotros, el pueblo gentil. Amén. Sí, entendemos ahí que nuestro Señor Jesucristo ya venía profetizado en la ley ceremonial. ¿Amén? Entonces, en la ley ceremonial, nuestro Señor Jesucristo ya venía profetizado. Vamos a corroborarlo en Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a corroborar de lo que está hablando ahí, de la ley ceremonial. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 1, versículo 14. Si leemos el versículo 1, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1. ¿De quién está hablando ahí? Versículo 1 que dice, y en el principio, hablamos del principio de la creación, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué dice? Era Dios. ¿A quién se estaba refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. Ahora el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De eso es lo que está hablando Hebreos, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Si desde el principio estaba con nuestro Dios, ¿a poco Él no sabía de lo que iba a hacer el pueblo de Israel, de los sacrificios y todo, y que a Dios no le agradaron? Él lo sabía. Por eso dice, ofrendas y sacrificios no te agradaron. Dice, holocaustos y expiaciones tampoco te agradaron. Por eso me diste un cuerpo para que yo bajara a la tierra, y dije, aquí vengo para hacer tu voluntad. Ella venía profetizado en la ley ceremonial de que el Cordero iba a ser Él. Todo lo que sacrificaron, o sea, animales que sacrificaron los corderos, a Dios no le agradaron, porque el Cordero era Él. Ya venía profetizado en la ley que el Cordero del cual Dios se iba a agradar era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que aquí en San Juan capítulo 1 versículo 14 nos habla y corrobora lo que vimos en Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Vamos a ver que Jesucristo da unas palabras de advertencia a los apóstoles y a la iglesia primitiva. Amén. Por eso es que estamos en esta tarde analizando acerca de qué tema, de la gran tribulación. Aquí nuestro Señor Jesucristo da unas palabras de advertencia a los apóstoles y a la iglesia primitiva acerca de la gran tribulación, y veamos el por qué. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículos 37 al 39. Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Amén.
¿Cómo dice el encabezado de ahí? Sobre Jerusalén, o sea, sobre su pueblo. Amén. ¿Qué dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice? No quisiste. Este se complementa con el texto que leímos hace un momento, donde dice, ¿cuántas veces dice? Extendí mis manos, dice. Pero dice que Israel era un pueblo ¿qué? Rebelde y contradictor. Estas son las mismas palabras. Es lo mismo, pero con otras. Tal vez es lo mismo que habla ese texto que leímos, pero con otras palabras. Amén. Dice, pero no quisiste, dice el texto que leímos anteriormente. Y aquí está diciendo cuántas veces quise, dice, juntar. Como junta la gallina, dice, a sus polluelos, así quise juntarlos a todos ustedes, pero no quisieron, no quisiste, Israel o Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces? Muchas veces. O sea, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al contrario, dice, mataban a sus profetas, apedreaban a los que le eran enviados, los mataban, los asesinaban. Hicieron todo lo contrario. Entonces es que nuestro Señor Jesucristo da una palabra de advertencia a sus apóstoles y a la iglesia primitiva. Verso 38. Por causa de eso que dice en el verso 37, de haberlo rechazado, he aquí vuestra casa, ¿qué dice? Os es dejada desierta. Verso 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿A quién le estaba hablando esto? ¿A quién le estaba diciendo esto? A su pueblo, a Israel, a Jerusalén, que mataba a los profetas. Por esa causa dice ahora en el verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Para quién fue esas palabras? Para el pueblo de Israel. Fue quitado de él el reino de Israel. Por esa razón en el verso 38 está la respuesta. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Para quién era? Para el pueblo de Israel. Por esa causa ellos iban a pasar por una gran tribulación. Por esa causa ellos iban a pasar por esa gran tribulación que habla la palabra de nuestro Dios, no para el mundo entero, ni mucho menos para un futuro. Tribulaciones nosotros en todo tiempo hemos pasado. De una manera, todo lo que nosotros pasamos son tribulaciones. Cuando somos vituperados, cuando somos tal vez atacados, criticados, todo tipo de circunstancias que pasan en nuestra vida, a veces por cristianos, por creyentes, o en nuestra vida diaria, personal, son, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo llama la Biblia? Tribulaciones. Y ya hay varios pasajes que menciona la Biblia que todo cristiano va a pasar por tribulación. Esas son tribulaciones que menciona, pero a la gran tribulación que menciona la Biblia, lo que es la gran tribulación, fue para el pueblo de Israel, por haber rechazado al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice en el verso 39, ¿cuántas veces quise juntar como junta la gallina? Los quise juntar como junta las gallinas a sus polluelos, pero no quisieron. No quisieron. Y entonces le vino la palabra de advertencia para el pueblo de Israel. Se la dio a los apóstoles y a la iglesia primitiva, a nuestro Señor Jesucristo, que estaban con ellos en ese tiempo. Pero esas palabras que le dio no eran para los apóstoles ni para la iglesia, sino fue una palabra de advertencia ¿para qué? Para la nación de Israel, para que ellos tuvieran conocimiento de los resultados
de que iba a haber por haber rechazado al Mesías. Amén. Entonces vamos a seguir adelante. Mateo 24, el mismo donde estamos, versículo 1 al 3. Ahí donde acabamos vamos a seguir leyendo. Dice, ya estamos ahí, 24, 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué creen que nuestro Señor Jesucristo, y vienen palabras ahí en rojo, cuando salieron, dice, del templo de Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, el verso 1, y en el verso 2 dice, respondiendo, él les dijo, ya nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos le mostraban los edificios del templo, podemos imaginarnos lujoso, ¿no? Y le decían, mira Señor, cómo está hermoso, ¿no? Y él les dice, verso 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió 37 años después de la partida o de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió estas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada de los edificios del templo. Entonces, aquí lo que estamos viendo, que nuestro Señor Jesucristo, ahí nuevamente, si ellos pudieron entender, los discípulos, lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando a entender es que ellos iban a pasar por una gran tribulación y que de ese templo no iba a quedar ni siquiera piedra sobre piedra. Iba a ser ¿qué? Destruido. Y realmente así se cumplió, así fue. Jesucristo lo anticipó, se los dijo a ellos. Y una vez les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada del templo. 37 años después se cumple esta palabra. El emperador de Roma, Tito, destruye el templo de Jerusalén. Israel es perseguido, ya lo vimos también en la primera parte. El emperador de Roma, Tito, destruye y va sobre Jerusalén, empieza a perseguir a los judíos, se lleva presos, se lleva cautivos a los judíos y hace una gran matazón también con los judíos. Y el templo es destruye Jerusalén, destruye el pueblo de Dios. Amén. Entonces dice la palabra de nuestro Dios ahí, con nuestro Señor Jesucristo hablando, que realmente todo lo que ellos estaban mostrándoles, enseñándoles, iba a ser destruido. Y se cumplió en el año 37 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No sé si ya lo habían anotado, no pueden anotarlo. 37 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el emperador de Roma, Tito, destruye la nación de Israel. Amén. Destruye también el templo. Amén. En el verso 15 de ahí mismo, veamos qué dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahí nuestro Señor Jesucristo nuevamente, cuando vea, dice, el lugar ¿qué? Santo. ¿Y dónde estaba el lugar santo? ¿En dónde? En el templo. En el templo. ¿Estaba qué? Cuando veáis el lugar santo, o sea, el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. O sea, ¿a qué debe entender? Cuando veáis todo eso, entonces ahí se van a dar cuenta que yo lo que les he dicho se está cumpliendo, se está haciendo realidad. La abominación desoladora. O sea, cuando el emperador Tito va a llegar a destruir el templo de Jerusalén, a destruir el templo, el lugar santo de nuestro Dios. Amén, ¿estamos entendiendo? Entonces dice, el que lee entienda. Daniel ya había hablado de eso.
ya lo había, fíjense, estamos hablando del Antiguo Testamento, Daniel fue un profeta, ya lo había predicho, ya lo había profetizado. Cuando vean, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Y qué dijo Daniel? Veamos Daniel capítulo 9. ¿Qué fue lo que dijo Daniel? Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. ¿Estamos ahí? Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Dice de esta manera el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que dice, destruirá la ciudad, ¿y qué? Del santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre ¿quién? Sobre el desolador. Amén. ¿Y quién es el desolador? El que iba a llegar ¿a qué? A destruir Jerusalén. Amén. Por eso dice, y por otra semana, verso 27, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Y quién era el desolador? El emperador Tito, el emperador de Roma, que iba a llegar ¿a qué? A destruir, a derribar. En el verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Se está refiriendo al emperador de Roma, a Tito, hijo de Vespasiano, que vimos en la primera parte, que ha de venir y destruirá, dice, la ciudad, Jerusalén, o sea, Israel, y qué más, y el santuario, el templo de Dios, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén. O sea, se cumplió. Esto es una profecía de Daniel, y se cumplió ahí cuando después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, 37 años después, se cumple cuando el templo es destruido, es derribado por Tito, el emperador de Roma. ¿Vamos entendiendo? Y se cumplió. Entonces podemos regresar a Mateo 24 y vemos que ahí se cumple. Mateo 24:15, donde estábamos. ¿Qué decía? Vimos lo que dice Daniel, porque ahí lo menciona el 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. De lo que leímos de Daniel, es de lo que dice, cuando vean la abominación desoladora, está hablando del emperador Tito de Roma, que iba a llegar a desolar Israel, iba a llegar a destruir el templo de Dios. Amén. Hasta que dice, venga juicio sobre el desolador. O sea, juicio sobre quién? Sobre el emperador, sobre Roma. Pues hasta que venga juicio sobre Roma. Entonces, todo lo que sucedió para el pueblo de Israel, que fueron perseguidos, llega Tito y destruye el templo y los mata y hace una gran devastación, y empiezan todos a correr, ahora sí, irse por todo el mundo, a regarse por todo el mundo. Hasta el año 1948 regresan nuevamente a su tierra, a Israel, a formarse como nación. 1948 se forman nuevamente como nación. 72 años creo tiene que se formaron como nación. Por eso es que estamos viendo este tema de la gran tribulación, que la gran tribulación no era para todo el mundo, era para ¿quién? Para el pueblo de Israel, por haber rechazado al Mesías, por no haber aceptado al Mesías. Por eso es que esa gran tribulación fue para ellos, y fue en el tiempo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. 37 años después
se cumple esa palabra. Empiezan ellos a vivir lo que es la gran tribulación, a ser perseguidos, a ser ahora sí, a pasar por esa gran tribulación. Después viene la Primera Guerra Mundial, viene la Segunda, cuando Hitler empieza también, mató millones y millones de judíos. ¿Por qué creen ustedes? Como castigo por haber rechazado al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Hitler mató millones y millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y eso nosotros lo conocemos también a través de la historia, que los judíos fueron perseguidos por muchos años, hasta 1948, hace 72 años, que ellos ya volvieron a formarse, a resurgir como nación y a ser reconocidos como una nación, ¿no? Porque estuvieron años esparcidos, andando por todo el mundo, regados. ¿Por qué? Porque para ellos esa era advertencia que iban a pasar por una gran tribulación por haber negado al Hijo de Dios. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Aquí lo estamos, vemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nada más que uno conforme a su forma, a su cultura. Vemos que Mateo lo dice una cosa, hace rato vimos en Mateo. Esto que está aquí escrito de la predicción del templo también lo habla Mateo, nada más que lo habla diferente. Lo mismo pero con diferentes palabras, puede ser. Y aquí en Lucas también lo habla, pero ya con sus palabras, si nos damos cuenta, ya habla de lo mismo, de la predicción. Jesús predice la destrucción del templo. Del capítulo 21, del capítulo 21, el versículo 5 y 6, habla de la predicción del templo. Vemos que del 11 para atrás empieza a decirle las señales, ¿no? Lo que iba a haber. El verso 10 termina diciendo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. 11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes, dice en el verso 12, de todas estas cosas que dicen, o antes de que todas estas cosas acontezcan, ¿qué dice? Antes de que ustedes empiecen a ver todas estas señales del fin del mundo, primero ustedes van a ser perseguidos, desecharán mal, los perseguirán, dice, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante... Y se empieza a decir. Antes de que empiece todo lo que dijo primero, las señales, primero se iba a cumplir la destrucción de Jerusalén. Y eso se cumplió 37 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Jerusalén fue perseguido, de ahí para acá, nosotros hemos venido viendo, y en este tiempo se ha intensificado más todas esas señales que dice hasta el versículo 12, creo, 11, 12. ¿Estamos entendiendo? Porque a veces nos confundimos de eso que dice mi hermano, pero aquí en el verso 20 dice que leímos, cuando dice veréis a Jerusalén rodeada, piensan que todavía está hablando de ¿cómo se llama? Del fin del mundo. Bueno, si es para el fin del mundo, entonces sí nos toca a nosotros, porque dice que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, si aquí ya está hablando de señales del fin del mundo, dice que Jerusalén va a ser rodeada. ¿Cómo está eso? ¿Verdad? Así se entendería. Ahí dice. Pero ya lo estamos analizando y estamos viendo que desde atrás, por eso dicen muchos, y esto es real, ahí lo corroboramos, que si lo leemos así nada más por leer ese texto, bueno, aquí dice señales del fin del mundo en el encabezado del fin. Pero si estas son señales, ¿por qué si es para el pueblo de Israel y ya pasó? ¿Por qué dice que cuando sean señales del fin del mundo dice que Jerusalén va a ser rodeada? Acuérdense que un texto sin su contexto sirve como pretexto para decir que es para el futuro. Amén. Pero como ya leímos todo, por eso dije vamos a leerlo todo para que vayamos entendiendo. Y a partir del verso 12 dice, del 11 para atrás vienen las señales, y del 12 empieza a decir, todas estas señales no van a acontecer, sino que antes de que todo eso empiece a pasar, esas señales empiecen a pasar, ustedes van a ser perseguidos. En el 12. Pero le están hablando a los apóstoles. Todos iban a ser perseguidos. Todo el pueblo, la nación de Israel. Y así pasó, ¿no? Y así pasó. Toda la nación de Israel, no solamente ellos como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, sino toda la nación, y dentro de ellos iban ellos también. Por eso dicen, todos van a ser destruidos, todos. Pero a ustedes no les va a pasar ni un cabello, dice. Le tocarán, les dijo a sus discípulos. ¿Por qué los iba a guardar?
Los echarán en la cárcel, los llevarán ante reyes, le empieza a decir, pero ustedes, yo les pondré palabra de sabiduría. Señor, los voy a guardar, voy a estar por delante de ustedes. Todas estas señales que les dije, les dio a entender hasta el verso 11, no van a pasar sin que antes ustedes sean perseguidos o destruidos o pasen por una gran tribulación.